A esta hora de la tarde vamos a comunicarnos con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Vidensa Consultores, para analizar precisamente el panorama político-económico de nuestro país en medio de este paro de transportistas de carga pesada que está afectando el abastecimiento de productos de primera necesidad. Exministro Castilla, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente en 24 horas mediodía, bienvenido. Yo quería empezar preguntándole por qué alternativas de solución hay a este paro de transportistas de carga pesada que han tomado algunas acciones de fuerza que involucra el bloqueo de vías en cerca de 36 puntos de todo el territorio nacional. Algunos se han levantado, pero la sombra del desabastecimiento está presente en algunos mercados, sobre todo del interior del país. ¿Cómo solucionamos esta situación en la que están involucrados evidentemente factores externos como internos? A ver, Paco, yo creo que hay un principio básico que es que bloquear a carreteras o puntos de acceso es ilegal y se tienen que evitar esas medidas de fuerza. La pretensión que tienen los transportistas en su paro es que se les reintegre el 100% del impuesto selectivo al consumo, cuestión que no tiene ninguna lógica. El selectivo al consumo, la lógica de ese impuesto es gravar a los combustibles más contaminantes. Entonces eso, hay un costo fiscal y eso no se condice con el tipo de combustibles que es el diésel, principalmente el que consumen los transportistas. Ya el Fondo de Estabilización que el MEF ha ampliado, de alguna forma morigera el incremento de precios en el mercado internacional al diésel, e incluso al gas licuado vendido a granel. Entonces hay un apoyo para evitar que esto de incremento de precios se traslade al consumidor y obviamente a los transportistas, pero creo que la pretensión es absolutamente antitécnica, se aprovecha una coyuntura difícil y yo veo que se tiene que levantar, digamos, preservar el libre tránsito en vías tan importantes para el país y evitar estos lamentables desabastecimientos que pueden surgir a partir de ello. Ahora, ¿es pertinente la medida que ha tomado el gobierno desde el punto de vista del anuncio que usted ha mencionado y que hizo el ministro Graham de precisamente incluir en esta franja de estabilización de precios de los combustibles el diésel y otros combustibles que precisamente se están viendo afectados por el contexto internacional? Mire, estos fondos de estabilización son subsidios porque hay un costo público que lo pagamos todos los contribuyentes, que deben ser utilizados para tratar de apoyar a los segmentos más vulnerables o de la población. Entonces, esa fue la lógica para quitar ciertas gasolinas que anteriormente estaban en el Fondo de Precios de Estabilización del Combustible. Ahora, lo que se está haciendo es ampliarlo por 3 meses, que la actualización sea, digamos, un poco más, más gradual, digamos, pero el problema de esto es que cualquier tipo de subsidio no focalizado lo que genera es un costo fiscal muy alto. Y en la medida de que los precios van a seguir subiendo en el mercado internacional, ya los combustibles han subido más del 50% en las últimas semanas. Creo que esto no es la mejor medida, se debe tratar de focalizar porque no va a haber caja fiscal que aguante el costo de un subsidio de esa magnitud. Ahora, ¿cómo cambiar, exministro, esta situación en la que confluyen de manera además sumamente peligrosa factores externos de inestabilidad política, inestabilidad social, económica, con los factores externos producto de esta guerra que se está viviendo en Europa del Este? ¿Cómo tratar de salir de la mejor manera para que los bolsillos de todos los peruanos no se vean afectados por esta serie de variables que definitivamente impactan en una serie de factores que finalmente chocan con el bolsillo de todos nosotros? Mire, yo creo que a nivel de la inflación que tenemos es una inflación principalmente importada, que afecta obviamente al 50% de la canasta básica, que es entre alimentos y combustibles. Y ante esto, la reacción de política económica es limitada, ¿no? Por un lado, el Banco Central ha subido la tasa de interés para tratar de frenar la expectativa de una inflación futura mayor,
y por el lado del gobierno a través de estas medidas de subsidio que ojalá sean temporales y lo más focalizado posible. Pero cuando el incremento de precios responde a este tipo de eventos, es poco lo que puede hacer el gobierno. Yo creo que lo que sí podría tratar de hacer es generar más empleo, un entorno de mayor estabilidad, para que por lo menos haya un empleo de mayor calidad. Y lo que está haciendo es todo lo contrario, con una agenda ultrasindicalista de parte del Ministerio de Trabajo, y estas medidas, digamos, de no controlar bloqueos a través de paros, porque eso lo que va a conducir es a un entorno enrarecido que atenta contra la creación de empleo en el país. Entonces yo creo que si hay poco que hacer por el lado inflacionario, bueno, la política debería ser que se genere más empleo y esto va a permitir paliar estos eventos que están obviamente trastocando la vida de muchos peruanos. Ahora, finalmente, exministro Castilla, yo quería preguntarle por esta información que ha salido publicada hace un par de días apenas, en la que da cuenta que la capacidad adquisitiva de los peruanos se ha visto seriamente reducida desde el 2019 hasta la fecha. Esto evidentemente pues impacta en la dinamización de la economía. Sí, bueno, tenemos una inflación que está al doble de lo que es la meta del Banco Central, y si uno se fija cuánto ha sido la inflación de alimentos y de combustibles, esta está en torno al doble de la inflación promedio, que es de 2 dígitos, de 10, 12%. Entonces hay un efecto de erosión de la capacidad adquisitiva, y si a esto se suma el hecho que los ingresos en el país hoy en día son menores de los que habían antes de la pandemia, más o menos en un 12%, según lo que el INEI ha indicado. Ahí tenemos por dos fuentes, ¿no? Se está quitándole capacidad adquisitiva digamos, los ingresos que perciben los trabajadores, las familias, por el lado inflacionario, pero por otro lado, el tipo de empleo que se ha venido recuperando es un empleo de baja calidad, básicamente el subempleo, el empleo inadecuado, y eso es una lamentable consecuencia de lo que estamos viviendo, y por eso es absolutamente necesario generar empleo, y esto se genera a través de la actividad privada y pública, y eso requiere un marco de estabilidad, Paco, que hoy día el país lamentablemente no tiene. Muchas gracias, exministro Castilla, por haber estado con nosotros. Ha sido Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, para comentar el panorama económico de nuestro país a esta hora de la tarde.